Bueno, muchas gracias. Poca gente hoy, ¿eh? Sí, hace frío. Empezaron a quitar lo que hace frío todos estos días de la semana anterior. Estuvo lleno el lugar y ahora también, pero no hay empujones como siempre, no hay promiscuidad. No hay tanta gente en el piso, digamos. Claro. Bueno, auspicia, Renati. Auspician, la venganza será terrible. Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. La droga no libera, solo te encadena a la muerte. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción. La mayor garantía para sus depósitos. Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Solidez y rentabilidad. Bríndese Medicorp Argentina Medicina Privada. 815-1277. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Muy bien, Dolina, ¿usted ¿Qué quiere? Aquí estamos. Bueno, hemos estado hoy ahí en el Hotel Alvear, no en el Teatro Alvear, en el Hotel Alvear, donde pues presentaban una serie de homenajes a Carlos Gardel, bajo la forma de recitales, documentales, libros, discos y aún películas. Va a emprender América 2. Ajá. Y han tenido la gentileza de convocarme para participar en alguno de esos eventos, a saber, en el recital que habrá en el Teatro Cervantes, creo que es el 26 de junio, y en la película sobre Carlos Gardel se va a realizar con Diego Maradona en el papel protagónico y este otro que habla. Muy bien. Nos felicitamos, Dolina, como compañero de trabajo. Los felicitamos. Bueno, hemos estado ahí, y debemos agradecer muchísimo a Diego Maradona, que ha tenido palabras muy gentiles para este programa y para su público, aunque no lo merezca. Contentos todos de la vuelta de Diego al fútbol y a Boca. Sí, sí. Y aparte, Bueno, espero que la gente también. bueno, ¿Algún saludo o algo? Nada más. no, simplemente a las personas que me han saludado en este Agape que hubo allí, que han estado muy amables conmigo, yo diría que demasiado amables. Vamos al auspicio del primer bloque con Le Mans Suaves. Luis Fuxan, ¿qué más tiene para decir usted de Le Mans? Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Esta reflexión se titula Mire cómo son las cosas. Que podría empezar con Enrique VIII, rey de Inglaterra, o sea, Charles Laughton. Sí. Casado con Catalina de Aragón, que es hija de los Reyes Católicos. Es uno de los 5 hijos que tuvieron Isabel y Fernando. Casada Catalina con este muchacho, Enrique se va a Inglaterra, pero no fue así en realidad. En realidad no se casó primero con Enrique, sino con el hermano del futuro rey Enrique, llamado Juan. Era muy joven, hicieron los esponsales, pero antes de que este matrimonio se consumara, el joven hermano de Enrique VIII, que era más joven aún, muere. Y queda viuda Catalina, aunque el matrimonio se tiene por no realizado, porque en realidad no se había consumado. Y entonces, el rey Enrique VII resuelve casar a su hijo con la viuda de su hijo mayor muerto. Y el hijo segundo que tenía él se llamaba Enrique, y era Charles Laughton. Entonces se casa Enrique con Catalina. Muere el viejo Enrique, queda Enrique VIII como rey, Catalina como rey. Y parecía que iban a ser felices para siempre. Las cosas pintaban muy bien para España, cuya tradicional enemiga era Francia. Inglaterra era una potencia de segundo orden. Y si bien se estaba proveyendo de numerosísimos barcos, todavía no tenía el rango
que entre las naciones europeas tenían Francia y España, por ejemplo. Pero pintaban bien, digo, para España, porque resulta ser que la hija del rey de España estaba casada con el rey de Inglaterra, que más querían. Y además, resultaba ser que el heredero de la corona española, un chico llamado Carlos, era casualmente también heredero de la corona alemana, de la corona de Austria y de la corona de Borgoña. De manera que entre Catalina y su marido y Carlos, España se iba a quedar con todo. Pero un día resulta ser que este muchacho Enrique se cansa de Catalina de Aragón. En realidad no fue así. Un día vamos a hablar en serio de cómo fue esto. Porque en las películas parece ser que el tipo se enamora de Ana Bolena y tiene ganas de largar a su primera esposa. La quería mucho la Catalina, pero muchísimo. Pero sucedió que no tuvieron suerte con la descendencia. Ahí empieza la primera mala suerte de los Habsburgo. Tradicional mala suerte de los Habsburgo. No viene el hijo. O vienen y se mueren, se interrumpen los embarazos, bueno, no hay caso. Y entonces sí, después, ya casi perdidas las esperanzas de que Catalina concibiera, el rey Enrique conoce a Ana Bolena, es verdad que se enamora de ella, pero también es verdad de que el rey Enrique tenía muchas ganas de tener un hijo varón, cosa que al final no tuvo. Y entonces concibe la idea de repudiar a su esposa, diciendo que cuando se casó con él ya había estado con el hermano. Y dice, yo lo siento mucho, y además con un gran cinismo. Lamento mucho, dice, tener que tomar una determinación como esta, con lo mucho que amo a mi querida esposa y reina Catalina. Pero la verdad es la verdad. Y cuando yo la tomé por esposa, ella ya había estado, el matrimonio con mi hermano Juan ya se había consumado, de modo que mi matrimonio es ilegítimo. Bueno, se arman unos tole-tole, que ¿para qué le voy a contar? El papado, por supuesto, no le da ninguna beligerancia porque está bajo la influencia del rey de España. Y siendo irreconciliables las posiciones, Enrique resuelve separar la iglesia de Inglaterra del Papa y funda la iglesia anglicana, declara nulo el matrimonio con Catalina de Aragón, se casa con Ana Bolena, y eso. De Catalina de Aragón, había tenido una hija, Enrique, María Tudor. Y de Ana Bolena, otra hija, Elizabeth Taylor. Se muere el rey Enrique, después de varios otros matrimonios. Viene un breve reinado de María Tudor, que se casa con Felipe II, el hijo de Carlos V. Todo parece pintar bien otra vez para España. No, se muere María Tudor, que además era católica y planeaba reimplantar el catolicismo en Inglaterra. Y entonces accede al trono, muere sin hijos además María, accede al trono la hija Ana Bolena, Isabel, que era ferviente protestante. Formó una alianza con Holanda, envió tropas para apoyar la rebelión de los súbditos protestantes de Felipe, su cuñado por otra parte, ¿no?, en los Países Bajos. Felipe consideró esto como un agravio político y también religioso de los ingleses, pero esperó, porque tenía fe en que otra María Estuardo, prima de Isabel, le sucediera en el trono. También era católica María Estuardo, de Escocia. Pero resulta que el 18 de febrero de 1587, María Estuardo es ejecutada por orden de Elizabeth Taylor. Le cortan la cabeza. Y entonces ahí los sueños de Felipe se fueron al demonio y dice, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a atacarlo a estos tipos. Vamos a enviar una flota muy pertrechada al Canal de la Mancha
para unirse allí a una fuerza de invasión al mando del duque de Parma, que estará por tierra. 30.000 soldados van a cruzar en barcazas hasta Margate y van a marchar por el Támesis hasta tomar Londres. Ese es el plan que tenemos. Bueno, comandante, el Marqués de Santa Cruz. Marqués de Santa Cruz muere. Y bueno, vamos a nombrar a don Alonso de Guzmán el Bueno, así le llamaban, por no decirlo de otro modo. Era el duque de Medina Sidonia, que era un hombre que ostentaba el título de capitán general de Andalucía y que tenía un linaje impecable, pero que no sabía nada de barco el tipo. No importa, lo mandan. Entonces te preguntan esto qué es. Y yo mire, una vela. Oh, Parece mentira. parece mentira, yo creí que era una colchado. Viaja a Lisboa. Recuérdese que en ese momento España y Portugal formaban la misma nación. Y en abril del 88 recibe el estandarte y zarpan. Para los españoles también era una especie de guerra santa, porque se disponían a combatir a los impíos ingleses. La expedición estaba compuesta por 130 barcos, 2.400 cañones, 124.000 balas llevaban, digo yo que las conté. Naves de todo tamaño. 8.000 marineros, 19.000 soldados. Y le llamaban la Felicísima Armada, pero hoy se la conoce por su sobrenombre, la Armada Invencible. Salen 9 de mayo del 588, surcan las aguas del Tajo y empiezan unas tormentas fuera de temporada, hermano. ¿Qué paquete voy a contar? Y la flota tuvo que esperar hasta fin de mes otra vez para juntarse porque se desparramaron los barcos, uno rajó para el río, Los otros se las tomaron. datos y fiscas fallaron, nunca se vio nada igual. Bueno, de Yapa se detecta putrefacción en las provisiones. Olor podrido entre la comida. Tipo dice, a ver, esta carne está podrida, esta carne. A ver, el pescado está podrido, el pescado. A ver, la galleta está podrida, la galleta. ¿Qué te dieron? Dice. A ver, dice, cuando vence, estaban envasados para octubre del 587, estábamos en mayo del 582. Ah, ya venía con fecha de vencimiento. Venían con fecha de vencimiento, ¿usted se cree? La implementaron ahora, la fecha. El agua no podía beberse. Tuvieron que ir a La Coruña, a aprovisionarse de nuevo. Mientras tanto los ingleses ya se habían enterado. La flota de la reina la comandaba un noble, Lord Howard, de Effingham. Tenía el puesto por razones de linaje también, pero tenía un segundo muy eficaz, cuyo nombre es muy conocido. El segundo se llamaba Francis Drake, el pirata. Había una infantería de 30.000 en la costa sur, otros estaban desparramados en Tilbury, en fin, un sistema de señales de fuego para saber cuándo venían los enemigos. Según la leyenda, el día en que son avistados los españoles, Drake estaba jugando a los bolos y terminó de jugar a los bolos porque dijo el tiempo. Pero esas cosas son cosas que se inventan fácilmente. El caso es que la madrugada del 30 de julio del 88, 105 barcos estaban listos para el combate. Aquí hay que decir 105 barcos del lado de Inglaterra, estamos hablando. Bueno, que se ha dicho que traía el duque de Medina Sidonia. Breve paréntesis para contar cómo era el servicio militar a bordo de las naves del siglo XVI. Bueno, era una porquería. Era muy arduo, muy peligroso. Las raciones eran pequeñas y a menudo estaban podridas. Vivían todos amontonados como perejil en maceta. Había muchísimas pestes de toda índole, justamente por ese y por otros motivos. El tambor de llamada sonaba a cualquier hora, los tipos se tenían que levantar. Se combatía a quemarropa, te tiraban un cañonazo de 10 metros y te agarraba justo y te reventaba. Después tiraban los ganchos para abordar. Era un combate muy cruel. Muy cruel. Bueno, Howard y Drake formaron un semicírculo y aprovecharon la mayor rapidez de sus naves. Empezó la batalla. La batalla no duraba ni 2 ni 3 horas.
duraba semanas. Durante la primera semana los españoles mantuvieron su formación, pero allá por el 6 de agosto Howard ganó una cierta superioridad, porque llegaron las naves que estaban en Dover, tratando de evitar que el duque de Parma cruzara el estrecho con sus famosas barcazas. Y junto con esas tropas le llegó un informe a Medina Sidonia, justamente del duque de Parma, que estaba con las barcazas, diciéndole: mire jefe, la invasión no está lista todavía. ¿Y qué hacemos nosotros que ya estamos peleando? ¿Y qué es eso? Dijo: Aguantalo un rato. aguántatela. Medina Sidonia resistió los ataques ingleses varios días más, pero ya lo empezaron a reempujar para el norte. Por esto, en 2 semanas los ingleses no habían perdido un solo barco, y a los españoles deben hundírseles. El comandante español resolvió hacer un rodeo alrededor de la isla de Inglaterra, las islas británicas. Fue un viaje desastroso, lo agarraron las tormentas, los barcos se destrozaban contra los acantilados, los sobrevivientes que ganaban la costa eran ejecutados allí mismo. El caso es que el 21 de septiembre, un único barco, el barco de Medina Sidonia, llegó a Santander con 67 tipos, que era lo único que quedaba de la Armada Invencible. Y el rey Felipe, que era muy austero, que dicen que recibía tanto las buenas como las malas noticias del mismo modo. Cuando le informaron de la victoria de Lepanto, no interrumpió una oración que estaba pronunciando. Y lo mismo. Dijo: está bien, si yo envié a mis hombres a combatir contra otros hombres, pero han tenido que combatir contra los elementos, dijo. Pero el otro dijo más o menos lo mismo, Howard. Dijo: bueno, Dios ha querido que se alzaran vientos y aguas para alejar a mis adversarios. El caso es que para nosotros, y para muchos en el mundo, esto no debió ser algo causado por la intervención de Dios, sino más bien del demonio. Porque a partir de ese mismo momento comienza la supremacía de Inglaterra en los mares, supremacía que tantos males acarrearía al mundo, sin que por esto yo sostenga que la supremacía española acarreaba solamente bienes. Ahí, ese día, en esas jornadas desastrosas para Medina Sidonia, empezó la superioridad inglesa en los mares, que duraría hasta bien entrado este siglo. Con las consecuencias políticas que todos conocemos. Mal día fue aquel. ¿Qué me parece? Mal día. Pero jodóbese por poner de almirante a uno que no se había subido nunca a un barco, hermano. Ahora bien, ¿se imagina la fiesta que hicieron Elizabeth Taylor? Sí. Charles Dalton, pobrecito, ya estaba muerto. Estaba muerto. ¿A quién dedicar esta recordación de Elizabeth Taylor, de Charles Lawton, y de toda esta gente? Bueno, no a ellos que son casi enemigos naturales. Sí, verdad. Algunos historiadores discuten que en realidad Charles Lawton no era Enrique VIII, sino Herodes. De todo mundo lo trata mejor la historia, ¿eh? Y otros discuten que Elizabeth Taylor en realidad era Bette Davis. Pero no es eso. No. Elizabeth Taylor reinó, efectivamente, no tuvo hijos tampoco. Bueno, se lo dedicamos a Charles Lawton y nada, eso no. A Felipe II tampoco, porque van a empezar a jorobar, así que no. Al pobre duque de Medina Sidonia, no, porque se la veía cuadrada. ¿De qué jugaba ese? Todavía no sabía que estribó, dice, y acá en este lado, andaba preguntando cada rato. Sí. ¿Para qué lado le doy? Decía. La que va fuera de jala, le decía. Sí, dice, la papa es atrás, ¿no? Dice.
La Islora, ¿dónde está la que no la encuentro? La Islora, dice. Isloras. Y esta rueda dice el timón. No tiene cubierta, dice. Y gritaba, Motorman. Bueno, a ese tampoco. ¿A qué lo llevaron? Y bueno, entonces a nadie, hermano. ¿Qué quiere que le diga? A Drake. Bueno, se lo podríamos dedicar tal vez a los pueblos que sufrieron a causa de esa victoria inglesa, Alejandro. Está bien, está bien. A todos los que sufrieron, no solamente por culpa de los ingleses, sino por culpa de cualquiera. Pero ¿en qué le vamos a dedicar? No es fácil, ¿eh? Y bueno, aquella batalla fue una de las batallas cuyo resultado más cambió la historia. Hay batallas que, bueno, vos la podés perder, pero no importa, porque después viene otra. Pero esa no, esa fue decisiva, era final de campeonato esa. Es decir, que era una mano brava. Y mano brava se llama esta milonga que tocan Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, en conmemoración, repito, en conmemoración de aquel día en que nos golearon. Hay que asumirlo así. Pero quédense tranquilos, muchachos, pues ya vendrá el día no de la venganza ni de la revancha, sino antes bien de la justicia. Para todos aquellos que viven esperando ese día, mano brava. Salgán, feliz.